¿Cuál fue la experiencia que te llevó a creer en lo paranormal? Mi padre solía trabajar en áreas rurales para los granjeros y los aldeanos y había un camino particular entre esos dos pueblos que era famoso por los avistamientos de fantasmas y apariciones. Un día, mientras trabajaba, el jefe de la aldea le aconsejó a mi padre que no tomara ese camino, que se alejaba del que venía. El infame camino era un atajo y un camino más corto. Mi padre era escéptico y no le creyó, e insistió en irse y llegar lo antes posible por el camino más corto. El jefe le dijo que si se desvanecía, le dijera a quién contactar y que ya no estaría allí y que había desaparecido, porque no quería viajar 30 minutos más. Mi padre dijo que estaba dispuesto a correr el riesgo y que, si algo pasaba, nadie tenía la culpa. Solía viajar en su Yamaha RX-100 y entre dos pueblos había un bosque con un camino infame por sus fantasmas y mi padre estaba listo para el viaje de su vida. Al salir, le advirtieron que no se detuviera en ningún sitio y que, si veía algo, acelerara a fondo. Por suerte, accedió. Aquí es donde empieza la acción. Él estaba manejando su bicicleta a 30 kilómetros por hora con las luces altas y fue entonces cuando vio a dos tipos vestidos de blanco con un cuerpo envuelto en una tela blanca tendido a su lado y estaban pidiendo que lo llevaran para llevar ese cuerpo con él al centro médico más cercano. Ambos pueblos no tenían un centro médico ya que tenían una pequeña clínica que cerró debido a la muerte de los médicos. Mi padre inicialmente quiso detenerse para ayudarlos, pero rápidamente recordó que no debía detenerse por nada en absoluto y, como se le indicó, bajó una marcha y quemó la goma para salir de allí. ¿Adivina qué pasó? Una de las personas saltó en medio de la carretera para asustarlo, pero en lugar de asustarse, papá simplemente los atravesó, como si fuera aire. Cuando vio en el espejo no había nadie allí, ni siquiera el cuerpo de la persona tendida, y mi padre entró en estado de shock cuando se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Llamó en cuanto llegó a la otra aldea, donde les informaron que vendría por un camino más corto y de mala fama, y que estaban listos para investigar si no lo conseguía. Afortunadamente, lo hizo y luego le contó toda la historia al jefe de la segunda aldea, quien explicó que quienes intentaron detenerlo tuvieron un accidente al intentar detener vehículos para llegar a la otra aldea, y desde entonces han estado allí. Cualquiera que se detiene a ayudar desaparece para siempre. Hasta la fecha, 14 personas han desaparecido, mi padre vivió para contarlo. Siguiente historia. Viviendo con mi hermana y su familia, estaba en mi habitación del sótano jugando videojuegos y relajándome con mi perro. Mi hermana, mi cuñado y mis sobrinas estaban de compras en una gran ciudad cercana y planeaban estar fuera hasta más tarde esa noche. Oí que se abría la puerta y mi perro se levantaba para ir a echar un vistazo. Oía a mis sobrinas corriendo y gritando por el pasillo mientras mi hermana entraba en la cocina y mi cuñado caminaba por el pasillo hacia su habitación. Oía claramente su tos, más conversaciones y a todos saliendo unos momentos después. Mi perro volvió abajo y se echó a mi lado, como siempre hacía cuando terminaba de ver cómo estaba la familia. Las puertas se cerraban, oía el clic de las cerraduras y asumí que todos habían salido de casa otra vez. Horas después, vuelven a casa y converso con ellos arriba unos minutos. Antes de bajar, les pregunto por qué habían vuelto a casa más temprano esa tarde. Me dicen que han estado de compras todo el día y que no han estado en la ciudad desde que se fueron esa mañana. A mi cuñado le molesta que no me haya levantado a echar un vistazo, ya que enseguida piensa que ha entrado un intruso, pero ninguno de los perros reaccionó mal ante quienquiera que hubiera entrado. Su temperamental pastor alemán odiaba a los desconocidos y se volvía loco cada vez que entraba alguien que no reconocía al instante, así que no tenía motivos para pensar que pasara nada. Después, sucedieron pequeñas cosas. Me mudé, los niños crecieron, y mi sobrina menor me describió con todo lujo de detalles a una niña que mi cuñado había cuidado durante un accidente de coche en el que murieron 3 niños. Conocía el color de la camisa y el estampado de unicornio de la otra niña, su color de pelo, y notó la salsa de espagueti en su pelo. Dijo que a la niña le gustaba jugar en el pasillo por la noche.
El accidente ocurrió años antes de que ella naciera, y mi cuñado rara vez hablaba de ello. La actividad continuó, hasta el punto de que una noche se despertó con ruidos en el pasillo, justo delante de la puerta del dormitorio de su hija menor. Salió a decirle que se fuera a la cama, la vio de pie en medio del pasillo y le abrió la puerta. Mi sobrina estaba dormida en su cama, así que mi cuñado cerró la puerta y corrió tras la figura hasta la cocina. Revisó toda la casa para intentar explicar la figura. Meses después, estuve de visita unos días. Mis sobrinas estaban en la habitación de la menor jugando videojuegos mientras yo preparaba un juego de Lego para que trabajáramos. Sus padres estaban en el trabajo y nosotras estábamos solas hasta que volvieron sobre las 3:30 de la tarde. Mi sobrina mediana y yo dejamos de jugar con el juego de Lego cuando oímos que se abría la puerta principal y los característicos pasos de su padre dirigiéndose por el pasillo hacia el dormitorio. No veíamos nada desde la puerta, pero oímos la puerta del dormitorio principal abrirse y cerrarse. Mi cuñado apareció un par de horas después, y a estas alturas, todos habían desistido de intentar comprender el origen de todos los extraños incidentes. Nadie se sentía particularmente molesto ni incómodo, las mascotas parecían estar bien y, en general, todo seguía en su sitio. Era casi como si alguien simplemente estuviera saludando casualmente de la única manera posible. Siguiente historia. Mis padres compraron una casa en un lugar remoto cuando yo tenía unos 7 años. La casa estaba muy barata para el mercado canadiense de 2003. Resulta que el hombre que la había hecho a medida estaba parapléjico por un accidente de moto y se había suicidado con una escopeta en el dormitorio principal. Mis padres, siendo luteranos, creyeron que era una gran oportunidad y que solo necesitaban que un pastor viniera a bendecir la casa, así que la compraron. Era de una sola planta, con sótano y un largo pasillo. Como la casa fue construida a medida para una persona parapléjica, tenía un ascensor para subir y bajar del sótano. El ascensor no era silencioso, hacía un fuerte ruido de brrr durante todo el descenso. De pequeño, la casa siempre me dio un aire inquietante, a menudo veía cosas de reojo, percibía un olor a podrido que aparecía y desaparecía de repente, y mucho más. Una noche estaba en mi habitación, al final de dicho largo pasillo. Era joven, tal vez como 10 u 11 años. Siempre había estado aterrorizada por la noche debido a dicha casa y me tomó una eternidad quedarme dormida. Esta noche, justo cuando me estaba quedando dormida, escuché el fuerte brrrrrr. Ahora, tengan en cuenta que soy hija única. La habitación de mis padres estaba justo enfrente de la mía y sabía que ambos se habían acostado. Escuché el ruido del ascensor y de repente se detuvo. Tan pronto como se detuvo, tuve una intensa sensación de tristeza y miedo. Algo que nunca había sentido antes. Me asomé por debajo de mis sábanas para ver a un hombre en silla de ruedas al final de ese pasillo, su largo cabello balanceándose mientras se movía. Curiosamente, era casi translúcido y recuerdo claramente pellizcarme y llorar de tan aterrorizada. Era como si no pudiera hablar. Nunca me miró directamente, y tuve la sensación de que no estaba allí para hacerme daño. Como si supiera que si me miraba directamente me asustaría aún más, así que lo evitaba. Solo estaba allí para ver qué había cambiado. En cuanto entró en la cocina, desapareció. Nunca lo volví a ver, y toda mi familia insiste en que debió ser un sueño. Nunca olvidaré la intensa desesperación que sentí ese día, que supongo que él también debió sentir alguna vez. Siguiente historia. Cuando era niña teníamos una mecedora en mi habitación, era súper cómoda. Lo necesitaba en mi habitación porque regularmente tenía terrores nocturnos extremadamente fuertes y mis padres tenían que venir y calmarme meciéndolo para dormir. Esto llegó al punto en que sucedía todas las noches, y mis padres claramente se cansaban mucho, a pesar de que decían que estaba bien. Una noche, me desperté, presumiblemente de un terror nocturno, y en lugar de que mis padres estuvieran junto a mi cama, esta anciana que nunca había visto, que brillaba levemente con un suave color verde,
Estaba sentada en la mecedora, meciéndola. Estaba vestida con el típico atuendo de abuela y específicamente tenía un collar de cuentas de jade. Me hizo un gesto para que me uniera a ella y, aunque todavía era un niño que literalmente acababa de despertar de un terror nocturno, no le tenía miedo en absoluto. Me uní a ella y ella meció la silla y tarareó durante un rato. Soy sordo, pero podía sentir las vibraciones del zumbido, y finalmente volví a mi cama y ella me tapaba con las sábanas. Siguió apareciendo todas las noches durante bastante tiempo, y era la misma rutina, aunque usaría ropa diferente, siempre usaría el collar de jade. Con el tiempo, mis terrores nocturnos disminuyeron y solo vi a la mujer algunas veces. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo extraño que debe haber sido para mis padres, porque en un momento los despertaba todas las noches debido a mis terrores nocturnos, y de repente, una noche, dejé de necesitarlos. Entonces, una noche, mis padres entraron cuando yo estaba caminando hacia la mecedora con la anciana y me preguntaron qué estaba haciendo. Y cuando volví a mirar la mecedora no había nadie allí. Ella apareció un par de veces después de eso, pero en su mayor parte mis terrores nocturnos cesaron por completo, por lo que dejó de aparecer. Avancé rápido hasta cuando tenía 18 años y mis padres me mostraban fotos antiguas de mi familia. Entonces vi una foto que tenía la mecedora. Me quedé estupefacto al ver que en la fotografía estaba la anciana, en la mecedora. Resulta que la mecedora era de la abuela de mi abuela, que era la mujer de la foto. Pero lo que me asustó fue cuando me dijeron que ella siempre usaba este collar de cuentas de jade, que generalmente la encontraba en la mecedora y que, según los informes, era muy maternal. Siguiente historia. Tenía unos 10 años cuando mi amigo y yo fuimos a saludar a su madre, que trabajaba como camarera en uno de los pubs locales. El pub fue construido en 1461, por lo que tiene mucha historia. Después de saludar a su madre, nos fuimos y notamos que la puerta del sótano estaba abierta. Siendo curiosos como niños de 10 años y fuera del alcance de los adultos, decidimos acercarnos sigilosamente y echar un vistazo descarado a nuestro alrededor. Cuando llegamos allí, era más o menos como cabría esperar, solo un montón de barriles de alcohol y almacenamiento para otras cosas, pero de repente escuchamos este disculpe detrás de nosotros. Damos la vuelta y hay una señora en el sótano. Ella nos dice no deberían estar aquí abajo y deberíamos volver arriba rápidamente. Hacemos lo que nos dicen y, cuando salimos del sótano, el propietario del pub nos pilla con las manos en la masa y nos pregunta qué estábamos haciendo en el sótano. Le explicamos que solo queríamos ver qué había allí abajo, pero la señora nos dijo que volviéramos arriba. Parecía un poco confundido por esto y preguntó qué dama. Antes de aventurarse a bajar al sótano. Pasaron unos minutos y cuando regresó nos dijo, ahí abajo no había nadie, y que dejáramos de hacer tonterías, momento en el que salimos del edificio para ir a hacer otras cosas. Lo que recuerdo es que la dama estaba vestida con un antiguo traje de criada que se vería en un drama británico de la época victoriana. También recuerdo que ella no se sentía amenazadora ni aterradora, sino más bien amable y gentil. Le envié un mensaje a mi amigo sobre esto hace unas semanas, 26 años después, y lo recordaba claramente. He oído a varias personas hablar de una sirvienta o sirvienta que fue empujada o cayó por las escaleras del sótano y se rompió el cuello. Siguiente historia. Mi amigo y yo estábamos paseando por el Líbano, regresando de una noche de fiesta en Beirut y subiendo las montañas hasta mi casa. Mi amigo tomó un giro equivocado y pensamos que simplemente conduciríamos por la carretera y daríamos la vuelta. En el momento en que terminamos la rampa de la autopista, terminamos en este pueblo desierto y apartado, que parecía una instalación militar. Parecía completamente nuevo, antenas parabólicas por todas partes, puertas, alambre de púas, etc. Pensamos, joder, nos planteamos alguna instalación de reconocimiento o algo así, pero era extraño. No había absolutamente nadie. La parte más espeluznante. Ninguna parte de esa zona se parecía en absoluto al Líbano. Como si nos teletransportáramos a otro lugar.
Todos los edificios eran extremadamente modernos, de estilo europeo/diagonal occidental, y no había ni una sola alma, pero la instalación estaba llena de actividad. Nos estábamos asustando y salimos lo antes posible. Durante años hemos intentado encontrar ese lugar nuevamente y hemos fracasado. Todas las personas con las que hablamos mencionan que ese lugar no existe. Hemos intentado encontrarlo una y otra vez, y ahora nos preguntamos si de alguna manera nos encontramos con un agujero de gusano que se abre hacia otra dimensión/diagonal espacio por lo surrealista y completamente diferente que parecía esa área a cualquier cosa, en el Líbano. Siguiente historia. Cuando era más joven solía ir con mi papá y mi mamá a la costa de Senoúme para pescar a bulones. Durante este tiempo, me quedaría sobre este acantilado que tenía una vista abierta del océano, mi papá bajaría por este acantilado e iría a bucear en busca de abulones, mientras que yo me quedaría aquí con mi mamá ya que era una escalada demasiado peligrosa para alguien de mi edad. Recuerdo como si fuera ayer y todavía me asusta toda esta situación. En este viaje específico, mi mamá bajó y me dijo que me quedara quieta para poder bajar y traerme algunas conchas de mar para mostrármelas. Por lo general, solo tomaba 1 o 2 minutos bajar. Mientras me sentaba allí esperando pacientemente su llegada. Recuerdo sentarme con los pies cruzados en el borde del acantilado mirando hacia el océano. Hasta que escuché este gemido que parecía a solo unos metros de mi espalda. Me sentí absolutamente paralizado cuando era niño. Giré la cabeza estando todavía sentado y mi cuerpo se congela instantáneamente por lo que veo. En mi cabeza estoy enloqueciendo y ni siquiera puedo gritar. Ante mí está este anciano frágil que está completamente blanqueado. Me refiero a ropa, cabello y ojos andrajosos y estaba extremadamente delgado hasta el punto de que su cara parecía estar agrietada. Parpadeo y miro hacia el océano súper rápido y pienso para mis adentros. ¿Qué diablos está pasando? Tengo que estar imaginándome esto. No, miro hacia atrás y ahora él está aún más cerca con su mano extendida tratando de agarrarme. Cuando creo que está a punto de alcanzarlo, ¡bam!, veo a mi mamá en la cima de la colina pidiéndome que revise sus hallazgos. En este punto mi corazón se acelera y me alegro de estar vivo. Se lo conté a mis padres, pero simplemente lo ignoraron. Desde entonces nunca más volví a ese lugar por miedo a lo que vi. Siguiente historia. Cuando tenía 13 años y estaba en los Boy Scouts, mi tropa hizo un viaje de fin de semana al USS Lexington en el que pasas la noche en el barco, comes en el comedor, exploras el barco, etc. A medida que te abres camino a través de un portaaviones, pasas por todo tipo de compartimentos locos, escaleras muy empinadas, escotillas, etc. Fui primero y cuando llegué abajo noté a un joven rubio con un viejo traje de equipo arrodillado trabajando en algo. Él me vio, se levantó y me miró con ojos azules. Él asintió y luego caminó hacia una puerta adyacente fuera de mi vista. Cuando el resto de mi grupo bajó las escaleras, caminamos hacia la puerta por la que había pasado el tipo y descubrimos que era la barbería del barco. Me sorprendió ver que no había ningún hombre en la habitación y que no había otras puertas para salir de la habitación además de la que entramos. Se lo dije a mis amigos, pero no me creyeron. Más tarde esa noche hubo varias actividades para elegir y una de ellas fue una sesión de historias de fantasmas del barco. El Lexington resultó dañado varias veces en batallas navales, ya sea por torpedos o kamikazes. En una historia contaron que un torpedo se estrelló contra una sección de la sala de máquinas y mató a muchos miembros de la tripulación. El fantasma más visto era un marinero rubio con ojos azules.